académica, iniciando el desarrollo de la temática que es objeto, por supuesto, de nuestro programa oficial. Así es que, sin más, estoy en este momento pues dándoles ingreso. Vamos a trabajar sobre algunos elementos que son previos para la comprensión de la temática de los conceptos jurídicos fundamentales. Así es de que estamos en esta, ya superamos los 100 participantes, estamos entonces... Licenciado. Sí, Manuel, mucho gusto. Licenciado, buenas tardes. Mire, con una pregunta. Fíjese que el día de hoy varios compañeros tienen el parcial de recuperación de comunicación. Comienza a las 4:45. No sé si ellos pueden retirarse como 10 o 15 minutos antes. Claro, no tengan ningún inconveniente, pueden hacerlo. Gracias por informarme. Entonces, sí, pueden realizar su respectiva evaluación sin ningún inconveniente. Entonces, tenemos en esta oportunidad, pues, 121 alumnos, en este caso incorporados. Vamos a trabajar en esta ocasión desarrollando elementos previos a nuestro respectivo contenido programático. Bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, pues les generé un nuevo enlace para poderlo desarrollar y poder ustedes tener acceso a nuestra sesión virtual de hoy. Les comento, si este dato les puede a ustedes servir, la información la bajé de la base de datos, los correos electrónicos que ustedes tienen registrados oficialmente al día de hoy, alrededor poco más o menos del mediodía, me aparecen 223 personas inscritas. 223, entonces, es el número oficial que tengo en la base de datos de control académico. De alguna manera, pues ustedes que llevan posiblemente un control de asistencia por otras vías, pero sí, el dato oficial que tengo son 223 personas. En este momento estamos 132, estamos viendo que son alrededor más o menos de 90 personas que están pendientes por ingresar. Motivo por el cual les agradecería que trataran de alguna manera de poder generar en los primeros minutos, pues dar acceso, pero no hacerlo más allá de 5 o 10 minutos máximo, porque el proceso es bastante complejo y las interrupciones pueden ser constantes. Entonces, les encargaría ese aspecto muy preciso y muy puntual. Todavía estoy en los últimos instantes para un par de minutos para darles el acceso, pero sí les rogaría esa situación para no estar generando las constantes interrupciones. Para mí es un gusto que estén presentes, que hay una cantidad bastante de alumnos inscritos, pero sí les voy a encargar mucho que tratemos de invertir, pues no un tiempo exagerado en estar dando ingreso, porque esto genera constantes interrupciones. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Las vías para las cuales, pues, estamos haciendo. Descargué de la plataforma oficial de control académico los correos electrónicos que ustedes tienen registrados en la facultad. Entonces, y actualizados al día de hoy. Por ese motivo, va a ser la única manera en la que estaré socializando estos enlaces para que ustedes puedan asistir. Si alguien tiene problema que no le llega, tendrá que resolver la situación y corregir el correo que tienen registrado en el control académico de la facultad. Es un trabajo que no es parte de mi atribución, pero sí es administrativo, por lo cual les rogaría de que ustedes deben cerciorarse que esté registrado de manera correcta el correo electrónico que aparece en la base de datos oficial. No va a haber otra vía en la cual yo voy a estar socializando los enlaces, puesto que por cuestiones de seguridad, ya ustedes conocen el problema que se suscitó la semana pasada. Entonces sí les voy a pedir encarecidamente que tengan la responsabilidad de manejar y utilizar con discreción, con la reserva debida y con la prudencia estos enlaces para evitar las constantes agresiones de los cuales han sido víctimas por los docentes y en el caso de los estudiantes.
Entonces, ese es el motivo por el cual lo estoy haciendo de esta manera, así es que espero que pueda desarrollarse sin ninguna inconveniente en nuestra sesión virtual, puesto que se supone que únicamente este enlace está compartido entre estudiantes oficialmente inscritos. La responsabilidad de mantener la integridad de las aulas virtuales no solo es del docente, es también de ustedes como estudiantes. Entonces van a ser los mejores garantes de lo que se hace acá y el esfuerzo en común yo creo que puede dar buenos resultados. Si alguien altera el orden, me lo hacen ver, me lo ubican, entonces me dicen acá que hay compañeros que están tratando de ingresar, pues en este caso pues podría decirles que en este momento pues la bandeja está sin solicitudes, no hay ninguna sala de espera, desconozco mailing a quienes se refiere, pero no tengo en este momento, ustedes estamos en tiempo real y no ha sonado hasta este momento que alguien requiere. Entonces, por favor, sí les encargaría, no les permiten ingreso, no sé quién no se los permite, yo estoy acá, escuchan el timbre, lo ingreso, entonces desconozco, o podría ser, no sé, si están utilizando el enlace anterior, este es nuevo, entonces aquí a cuentagotas están solicitando el ingreso, entonces desconozco mailing a cuál es el grupo de estudiantes. Y también decirles, por favor, deben ser cuidadosos ustedes con quien comparten los enlaces, puesto que ya se han dado cuenta del mal uso que personas ajenas a los estudiantes han hecho de esta situación. Si vamos a estar cambiando el link por cuestiones de seguridad, pues vamos a hacerlo periódicamente. Espero que en este caso, para esta semana, pues el próximo viernes utilizar el mismo link, pero sí decirles que es por cuestiones de seguridad. Lamentablemente, el semestre pasado y el año pasado no se dieron las agresiones de las cuales fuimos objeto y víctimas en este semestre, pero mientras las circunstancias lo permitan, lo vamos a hacer y yo espero de que haya continuidad y que podamos mantener, por lo menos espero que el próximo viernes utilicemos este mismo link, salvo que sea vulnerada la seguridad de nuestras sesiones virtuales, lo cambiaremos, pero la responsabilidad de cuidar este espacio es de todos. Entonces aquí están incluidos ustedes y por favor quiero que comprendan que no es por capricho ni es por complicar al estudiante su actividad, sino simple y sencillamente son medidas de seguridad para evitar los constantes ataques que ustedes mismos son testigos que se dieron en esta sección. Bueno, entonces, ya entraron, pues gracias, Meli. Tenemos 156, por respeto, por supuesto, a ustedes en su presencia, pues vamos a comenzar a desarrollar el tema que les he preparado. Ya conocen la mecánica, si tienen alguna pregunta, duda o comentario, entonces la escriben en el chat y en su momento le daré respuesta. Por favor, también indicarles, me parece que basta con que yo se los pida, que mantengan su cámara desactivada y su micrófono también, que yo puedo silenciar el sitio y automáticamente pues nadie podría abrir su micrófono, pero me parece que a nivel universitario, dado el nivel de educación que se supone que tenemos, pues basta con una vez que se nos pida de favor inclusive para que no se active cámara y no se active micrófono, solo si hubiese alguna emergencia o hubiese alguien que estuviera entorpeciendo, pues lo identifican en el chat y le daremos, lo excluiremos del grupo, pero espero que esa situación no se dé en aras del espacio académico virtual. Bueno, entonces, estamos en eso, yo voy a volver con ustedes para poder generar y ver sus inquietudes, sus preguntas y comentarios. Bueno, entonces comencemos. ¿Qué tenemos para esta tarde? Pues este es un preámbulo, les adelanto que se supone que ya lo habíamos o ya lo han visto ustedes a través de los estudios previos que han realizado y de alguna manera es un recordatorio para que puedan comprender la importancia de este tema, generar entonces algunos elementos de juicio que les permitan la comprensión exacta de nuestra temática. Bueno, entonces sin más, comenzamos nuestra exposición. Si alguien altera el orden me lo hacen ver inmediatamente para buscar los mecanismos de corrección. Mientras tanto, pues entonces les agradecería que se puedan respetar las siguientes reglas. Bueno, ya tenemos entonces
la mecánica, ya ustedes conocen cuál va a ser la dinámica a través de nuestras clases virtuales. Tenemos entonces como un elemento previo que platicar. El tema de la primera unidad se refiere a los conceptos jurídicos fundamentales, pero es necesario enfatizar un tanto en torno al proceso de adquisición del conocimiento. Y esto va a servir para tener una perspectiva mucho más concreta y objetiva de esta temática. Vamos a platicar en términos generales del pensamiento humano. Estos elementos, por supuesto, ustedes ya anteriormente los habrán podido estudiar. Y vamos a entender que el pensamiento del hombre, del ser humano, por supuesto es complejo. El solo hecho de platicar del pensamiento humano implicaría pues, varias cátedras. Y lo que percibimos acá es que dentro de las diversas opiniones de los especialistas sobre la materia, se ha dicho que este representa un proceso psíquico, por supuesto, que toma en consideración, toma en base definiciones históricas, sociales, de enseñanza en general. Lo interesante es que todas estas diversas definiciones nos han sido impartidas a través del tiempo, a todos nosotros, desde temprana edad, a través, por supuesto, de estas respectivas enseñanzas. Se nos ha en un momento motivado y claro, cada uno en un autoanálisis de esas percepciones que nosotros tenemos a través de nuestros sentidos o sensopercepciones, cada uno percibe de ese contexto que nos rodea. Claro, pues vamos a entender de que en el caso del conocimiento, que es, por supuesto, es producto de esa actividad del pensamiento humano, vamos a encontrar que por definición etimológica, conocer, en este caso vemos que el conocimiento es el resultado de esa acción de conocer. Si nosotros podemos mencionar en el caso del conocimiento, pues vamos a entender de que el conocimiento definitivamente va a implicar la aprehensión de la cosa conocida, que puede ser concreta, real, objetiva, o puede ser abstracta, puede ser inmaterial, pero el objeto del conocimiento básicamente va a ser la aprehensión y comprensión de esa realidad. Independientemente de ello, ustedes recordarán que en el caso del tema del conocimiento es un proceso complejo. Los autores, claro, se han pronunciado en torno al mismo, y ustedes se recordarán cuando realizaban aquellos estudios epistemológicos y la famosa teoría del conocimiento, en donde allá en el bachillerato, pues vimos nosotros cómo se generaba el conocimiento humano, y acá podíamos confrontar dos posiciones diametralmente opuestas, que no son las únicas, porque por un lado tenemos, por ejemplo, los empiristas, y por otro lado tenemos los racionalistas, y no son los únicos. Cuando se habla de la fuente del conocimiento, entonces vemos cómo a nivel del empirismo, pues se nos propone que el conocimiento será producto o será un derivado básicamente de una previa experiencia sensorial. ¿Qué significa esto? Que el tamiz para poder generar ese conocimiento va a estar condicionado a una previa experiencia sensorial. A contrario sensu, si no se ha dado esa previa experiencia a través de nuestros sentidos, si no se ha percibido, entonces de una manera sensible, entonces no se puede adquirir conocimiento. De esta forma, en el extremo opuesto, pues tenemos el racionalismo. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos de aquellas teorías que hicieron entrar en crisis a la concepción del derecho natural allá en el primer semestre? ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos del positivismo, del materialismo dialéctico? Hablamos en este caso de la escuela histórica del derecho. Pues mencionábamos básicamente estas posiciones, el empirismo, y por supuesto hablamos en su momento previo del racionalismo. Entonces, en el caso del conocimiento, pues vamos a entender y vamos a ver de que se dan estos dos componentes que son importantes y, claro, tendríamos que entender de que en ese fenómeno, que es muy complejo, muy complicado, acá en pantalla ustedes tendrán que hay una tendencia
en cuanto a que se privilegia el conocimiento como parte de la percepción sensible, de una observación de la realidad. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de esta percepción sensible, pues vamos a generar básicamente lo siguiente. Vamos a entender de que, por un lado, la observación puede ser de diversos tipos. Una que es elemental, una observación simple, y otra que es una observación participativa. Entonces, lo que vamos a tener acá es de que el conocimiento se dice que es el resultado de esa observación participativa. Pero es necesario enfatizar lo siguiente. Ustedes sabrán que en el ámbito de estudio de las ciencias naturales, la observación, claro, es una herramienta, por supuesto, muy importante. Pero en el ámbito de las ciencias sociales, dentro de estas el derecho, pues vamos a establecer que hay otras metodologías para poder comprender o aprender esa realidad. Entonces, vamos a establecer de que la observación se privilegia en las ciencias naturales y aplicar esa metodología al ámbito de estudio de las ciencias sociales, pues es un aspecto que destacó en su momento cuando se aplicó el positivismo en el ámbito del derecho y surgió el positivismo jurídico y fue del que hablamos en las sesiones del semestre pasado en la Introducción al Derecho 1. Pues bien, vamos a dejar esa acotación muy precisa porque es necesario establecer que en nuestras disciplinas, que es el estudio del derecho como ciencia social, pues hay otras metodologías también para el estudio y adquisición de conocimiento jurídico. Bueno, entonces seguimos acá. Se ha dicho entonces que la praxis, que de alguna manera como fuente de conocimiento, el quehacer constante, permanente, una percepción participante, nos va a proporcionar ideas, nos va a proporcionar conocimientos de tipo general, haciendo la salvedad de que en el ámbito de las ciencias, por supuesto, naturales, pues tiene un papel de primera línea esta metodología netamente participativa. Y, por supuesto, en el caso del derecho, pues no solo es la observación, hay otras metodologías para la adquisición del conocimiento de lo jurídico. ¿Qué tendríamos acá? En el ámbito del conocimiento, claro, vamos a establecer, y ustedes lo vieron en el diversificado, en la denominada teoría del conocimiento, pues nosotros vamos a ver que hay diversos niveles del conocimiento y esto va a generar básicamente lo siguiente, que tendríamos un nivel superior y es obviamente el conocimiento, en este caso, de carácter científico. ¿Esto qué genera? Genera que para poder llegar a ese nivel de conocimiento, y aquí podría ser un paréntesis, vamos a contraponer dos niveles del conocimiento. Uno, que podría quedar en un nivel elemental, un conocimiento al que podríamos denominar conocimiento cotidiano, común o vulgar, en contraposición de un conocimiento que tendrá ese carácter científico. Está, por supuesto, a un nivel superior al conocimiento cotidiano, común o vulgar. Pero para el conocimiento que nos interesa, conocimiento científico, y de hecho, ustedes saben la definición que se da de la ciencia, que la ciencia básicamente se constituye en un conjunto de conocimientos. Por supuesto, está en constante desarrollo. Pero vamos a ver acá que para hacer ciencia hay que seguir una serie de etapas dentro de ese proceso cognoscitivo. Y dentro de ellas, por supuesto, vemos la observación o percepción directa, específicamente en el ámbito de las ciencias naturales. Para el caso de las ciencias sociales y dentro de estas el derecho, pues hay una metodología, pues por supuesto, que de alguna manera debe acompañar a la observación o percepción, en este caso participativa. ¿Qué tendríamos acá? Entender algo, y se lo voy a comentar, ya hace algunos años, estando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Pues tuve la oportunidad de conocer en persona a un científico del derecho, el recordado doctor Enrique Cáceres Nieto. Pero era interesante lo que este jurista mexicano pues compartía con nosotros en el sentido de lo siguiente. Y nos decía, por ejemplo, de que ciencias como la botánica o como la geología, pues van a tener, por ejemplo, el botánico va a tener en la mano la planta y puede analizarla y puede extraer el conocimiento de ese objeto sensible. El geólogo pues va a tener la roca o la piedra y puede extraer los elementos necesarios para realizar su investigación científica. Pero en el caso del estudioso del derecho, y vamos a hablar del jurista, ¿qué es lo que tiene? Y era interesante la reflexión, claro, hago la acotación, este científico del derecho, desde una concepción del constructivismo jurídico, pues desarrollaba su interpretación muy personal del fenómeno del derecho. Pero lo interesante del caso es que para el caso de la botánica o el caso de la geología, pues son disciplinas de conocimiento humano en donde el objeto de estudio sí tiene un constructo objetivo o un referente empírico. Tienen en la mano la planta, tienen en la mano la piedra, pero en el caso del jurista, el objeto de estudio del derecho, se decía, carece de un referente empírico, de un constructo objetivo, puesto que, obviamente, podríamos nosotros pensar en instituciones que son objeto de estudio del derecho. Por ejemplo, podría mencionar en este momento en el ámbito del derecho privado, específicamente en el ámbito del derecho civil, cuando se aborda el tema de las obligaciones, y hablamos de los derechos en un momento dado, de garantía, derechos reales de garantía, pues tenemos, por ejemplo, conceptos que se refieren a instituciones jurídicas, y voy a mencionar algunas. Prenda, hipoteca. Podemos hablar de otros derechos reales, usufructo, uso, habitación, servidumbre. Podríamos irnos al ámbito del derecho procesal, hablar de querella, hablar de excepciones previas, excepciones perentorias, hablar de medio de impugnación o recursos. Podemos hablar en un momento dado de tácita reconducción en materia de renovación de contratos en el ámbito del derecho civil. Podemos hablar de fideicomiso, y así podría seguir mencionando instituciones, objeto de estudio del derecho, pero noten que no podemos, al igual que lo podría hacer el botánico, de llenar un cesto de plantas, o el geólogo tener en un momento dado en un tonel las rocas, ahí las tiene, pero el jurista, el estudioso del derecho, ¿qué va a tener? Pues lo que tiene va a hacer construcciones que de alguna manera el ingenio humano, derivado del aporte de los juristas, de los científicos del derecho, pues ellos crearon estas instituciones, ellos idearon instituciones para poder utilizarse en la vida de relación social, y es así como entonces desde antigua data pues generaron, en el caso de los derechos reales de garantía, pues básicamente idearon la figura como medio de garantizar el cumplimiento de las obligaciones, pues idearon la hipoteca, la prenda, crearon instituciones como el fideicomiso, que anteriormente pues de alguna manera no existía. Entonces está en el ingenio humano, y muchas veces, y podemos decir así la mayoría de las veces, y no es que todas, estas instituciones, objeto de estudio del derecho, carecen de referentes empíricos o de constructos objetivos. ¿Por qué les platico esto? Porque me interesa de alguna manera destacar que la observación, en este caso participativa, es mucho más directa y es mucho más aplicable en el ámbito de ciencias naturales. Claro, en el ámbito del derecho, pues tenemos alguna limitante, puesto que son invenciones, son instituciones que están en el plano de lo abstracto, y que si en un momento dado tienen funcionalidad, es porque hubo una idea en la mente de ese científico del derecho que propuso a la comunidad de juristas instituciones nuevas. Es como, por ejemplo, cuando veamos el caso de las personas jurídicas colectivas. Claro, ustedes trabajarán en distintas instituciones,
públicas o privadas, una municipalidad, el Estado mismo, una sociedad anónima, una sociedad, en este caso de responsabilidad limitada, una asociación civil, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a entender? Que vamos a hablar, bueno, y estamos estudiando, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero es una persona jurídica colectiva. En su momento, vemos que el aporte, como se lo voy a explicar en el tema oportunamente, en la evolución de la idea del concepto de la persona jurídica colectiva, que fue el aporte al anticipo del derecho romano, del derecho, en este caso, germánico y del derecho canónico, pues se dio esa figura que se materializó en el concepto de la persona jurídica colectiva como un derivado del ingenio del hombre. Entonces, en todo caso, se crearon instituciones, pero obviamente nos preguntamos, ¿y qué es la municipalidad? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la Universidad de San Carlos? ¿Qué es X sociedad anónima? Que son al final personas colectivas, pero en su esencia son creaciones del, por supuesto, del legislador. Bueno, podría seguir acá. ¿Qué tenemos acá? En el caso del proceso del conocimiento, claro, va a alcanzar un alto grado cuando logra dos elementos importantes, la generalización y la abstracción. ¿Esto qué significa? Que en el ámbito de los diversos niveles o clases del conocimiento, en el caso del nivel científico, cuando se logra la generalización por un lado y la abstracción por el otro, y estas se conjugan, es porque se ha llegado al más alto nivel de perfeccionamiento del conocimiento humano. Por supuesto, ¿cuál es la importancia? Y ustedes se preguntarán el porqué de este preámbulo. Van a encontrar ustedes la razón del porqué. Para el caso de la generalización, claro, hay una profundidad en el conocimiento de la realidad para penetrar la esencia de los fenómenos. Claro, ustedes quieren estudiar el derecho, pero para llegar a un conocimiento de más alto rango en el derecho, implica que ustedes deberán adentrarse en las profundidades, en desentrañar el conocimiento de esa realidad a la que le vamos a denominar el fenómeno jurídico. Penetrar en la esencia de esa fenomenología jurídica les va a permitir tener un nivel profundo en el conocimiento del derecho, pero junto con la generalización también viene la abstracción, que su significado etimológico del latín abstracto es aislamiento. Aquí hacemos una especie de disección o separación, puesto que lo que vamos a establecer en el ámbito o a nivel mental es determinar las propiedades que distinguen, que caracterizan y que establecen a través de estas relaciones que se van a dar entre los diversos componentes que la integran, delimitando sus propiedades, las relaciones determinadas que se encuentran. Entonces, es más que se ha llegado a afirmar que sin la abstracción no sería posible al sujeto cognoscente el poder descubrir la esencia de las leyes, los nexos internos que rigen los distintos procesos. Entonces, tomen muy en consideración que generalización y abstracción son importantes. Aquí hay un pensador, no voy a hacer apología de ninguna corriente de pensamiento, pero me parece interesante que nos dice Lenin que el pensamiento cuando asciende es decir, dar el paso de lo concreto a lo abstracto, no se aleja, si es cierto, de la verdad, sino que se le acerca. Entonces, vemos que a través de la abstracción y la generalización es que nosotros, como sujetos cognoscentes, descubrimos leyes objetivas, podemos interpretar acertadamente o transformar la realidad. Y con la abstracción lo que vamos a hacer es eliminar todo aquello cuanto carece de importancia. Y esto es lo que hace la diferencia de realizar un análisis de X o Y situación, de X o Y tema, cuando se aborda desde la perspectiva eminentemente científica. Entonces nosotros no nos vamos a quedar en la superficialidad, vamos a la profundidad para conocer y desentrañar la esencia de las cosas. Por supuesto que estamos viviendo a nivel mundial crisis, la hay en Guatemala. Pero si nosotros nos limitamos únicamente a ver la superficie y no nos adentramos en la profundidad de las cosas, sería únicamente como estar viendo la punta del iceberg
desconociendo que bajo el agua se encuentra una gran base. Entonces podemos ver lo que se ve en la superficie. Entonces, cuando analicemos X o Y situación, hay que ir a la profundidad y determinar cuál es la raíz, si podemos utilizar esta expresión, de la problemática que se está viviendo. Puesto que un limitado conocimiento de una realidad, de una situación, de un objeto, únicamente haría que nos quedemos en la superficie, desconociendo que las verdaderas causas de lo que se mira en la superficie están mucho más profundas. Continúo acá. Entonces, resultado de la generalización, y es acá en donde quiero que ustedes sintonicen su entendimiento conmigo, puesto que resultado de lo anterior, que forma parte de ese proceso cognoscitivo, la abstracción y la generalización, se fijan o establecen a través de manifestaciones conceptuales. ¿Qué quiere decir esto? Conceptos, teorías, categorías, leyes, hipótesis, etc. Entonces, el hecho de que hablemos nosotros, y vamos a mencionar los conceptos jurídicos fundamentales, es porque son derivados de un proceso cognoscitivo previo en donde definitivamente tenemos, por un lado, la generalización y por otro la abstracción, ambas en unión, pues han logrado generar ese tipo de manifestaciones a nivel del pensamiento humano y específicamente en el pensamiento de lo jurídico. Continúo acá y vamos a establecer en ese proceso de formación de conceptos. Todos estos elementos son importantes. ¿Se recuerdan ustedes que les había comentado cuando se discutía aquellas dos corrientes del pensamiento que son irreconciliables? ¿Se recuerdan del empirismo y del racionalismo? Pues bien, he de comentarles que como un punto intermedio, se ha establecido de que el nivel sensible no va a ser el único en la formación de los conceptos, puesto que también participa el nivel lógico. Y al contrario sensu, no solo va a ser el nivel lógico, sino que también el nivel sensible, el que va a influir en la formación de los conceptos, porque estos dos componentes no son incluyentes. La intervención de nuestros sentidos y por otro lado la intervención de nuestra mente o intelecto. Por lo tanto, tanto el nivel sensible como el nivel lógico se conjugan para la formación de conceptos. En el primero de los niveles es, en el caso del primer nivel, el nivel sensible, pues vamos a tener indudablemente sensaciones, percepciones, imágenes, en donde definitivamente van a intervenir, no hay de otra, nuestros sentidos. Pero también en el otro nivel, y que no por ser el segundo va a ser menos importante, en el nivel lógico. Por supuesto, nosotros, a través de la intervención de nuestra mente, nuestro intelecto, van a formarse conceptos, habrán juicios y razonamientos, y estos dos niveles se conjugan para la conformación de los denominados conceptos. Claro, entonces, si entendemos que estos dos elementos no son excluyentes, entonces hemos de encontrar un punto de reconciliación entre esas dos aparentes irreconciliables posiciones, en este caso filosóficas, que sería empirismo y racionalismo. Pues bien, esto ya es un tema que es profundo, pero sí es interesante establecer que no podemos descartar ni un nivel ni otro. Ambos son importantes. ¿Qué tendríamos acá? Pues alguna pregunta. ¿Y qué es el concepto entonces? Ya ustedes podría decirles que lo que tengo entre manos es un árbol. Claro, ustedes dirán, esto que tiene en la mano no es un árbol. Y me parece que en este momento, pues, ustedes, todos o la mayoría, pues no tiene a la vista un árbol, pero saben que este objeto no es un árbol. Y no están viendo el árbol, pero ya previamente en todo su esquema teórico conceptual, ustedes conocen el concepto de árbol y saben que las características esenciales que un objeto sea árbol y no otra cosa, no corresponden con este objeto. Entonces, aquí tenemos en un momento dado esa imagen mental, esos rasgos comunes, y yo le agregaría esenciales de personas, objetos, etcétera, todo eso que nos rodea y que llega a nuestro conocimiento. Entonces, obviamente, pues vamos a comprenderlo. Caso contrario,
o contrario sensu, esto significa que si dentro de nuestro conocimiento no está ese concepto presente, entonces no vamos a entender o comprender. Podemos estar viendo un objeto que nos es desconocido. Y va a ser desconocido, no sabemos ni cómo se llama, ni cómo denominarle, ni para qué sirve o cómo funciona. Y es porque no ha llegado a nuestro intelecto en el ámbito netamente cognitivo, no ha llegado el conocimiento de ese concepto y por lo tanto no lo comprendemos. Continúo acá. Entonces vemos que en la formación de los conceptos, claro, es importante la participación de la experiencia propia que cada uno de nosotros tiene de la realidad, pero esto hace que la experiencia sea individual, determinado por estos componentes culturales, sociales, etc. Y acá, obviamente, la participación indiscutible del lenguaje, porque ustedes saben, por supuesto, el gran avance y desarrollo en la humanidad cuando surgió el lenguaje y la palabra articulada. Entonces, acá ya se adquirió la posibilidad de, a través de expresiones orales o escritas, poder transmitir, poder comunicar el conocimiento de un individuo a otro. Y esto es lo que le dio esa dimensión pública, sociológica y cultural, básicamente al conocimiento. Y es así como a través de la historia, pues se han sucedido, de civilización en civilización, pues se ha transmitido el conocimiento de un grupo hacia otro. Continúo acá. Por supuesto que la experiencia es individual y por eso se ha dicho que tiene un carácter eminentemente subjetivo, es única e irrepetible. Todos estos elementos que van incorporándose según nuestras experiencias personales en nuestra memoria, entonces, y que forman parte de nuestra propia cultura, nuestra sociedad, son elementos que nos permiten interpretar experiencias concretas y influyen de manera decisiva en el proceso de conceptualización. Nosotros estamos viviendo, lamentablemente, una realidad en nuestro contexto nacional. Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Diversas maneras de entender la misma realidad. Y hemos de entender, por supuesto, si la experiencia del sujeto en lo individual ante el sistema le es favorable, le es beneficioso, no va a haber problema, no encontrará problema y va a defender su posición. Por el contrario, la experiencia individual de muchos más que no son beneficiados, que son afectados y que tienen problemas, va a ser totalmente distinta al primer sujeto, puesto que tienen una experiencia muy distinta, tienen una percepción muy distinta de un mismo fenómeno. Y podemos ver las opiniones divididas. Opiniones divididas. Y esto seguirá siendo y siendo así, derivado de que siempre vamos a encontrar una manera muy distinta de entender una misma realidad. Y en el peor de los casos, pues nosotros no formamos parte. Y no opinamos, no emitimos opinión, no proponemos soluciones racionales y por sobre todo lógicas, pero más que lógicas y racionales, justas. Pero ¿cómo va a entender alguien la justicia si el sistema le beneficia? Pues bien, continúo acá. En este caso, también es importante establecer conceptos y definiciones. Claro, muchas veces son dos vocablos que se utilizan de manera indistinta, pero son diferentes. Y esto lo vieron ustedes. Claro, estas son categorías en el pensamiento humano y es el preámbulo para poder desarrollar el tema y vemos que el concepto, por un lado, tiene un significado muy propio y la definición hace referencia a otro aspecto. Yo podría comentarles a ustedes lo siguiente, y me voy a recordar, y también los invito a quienes son maestras y maestros y que me escuchan. ¿Se recuerdan ustedes? Yo me voy a ubicar por allá en el nivel primario de educación. Por supuesto, es una cuestión muy importante. Los recuerdos que uno tiene de esos primeros años del proceso de formación a nivel de educación quedan grabados muy profundo. Pues bien, cuando se tenía que definir el concepto del ser humano, hombre-mujer, lo que a mí me dijeron y cómo me definieron al ser humano, hombre-mujer,
Si ha cambiado la definición, mis estimados maestros y maestras, pues ahí en el chat me lo agregan. Pero se me dijo que el hombre, el ser humano, hombre-mujer, es un animal racional. Entonces tenemos básicamente dos notas esenciales que hacen que un ser que pertenece al reino animal sea ser humano. Por un lado, la animalidad y por otro la racionalidad fusionadas, ser humano. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Que el concepto básicamente representa la síntesis mental de las características más esenciales que hacen que un objeto sea lo que es y no otra cosa. Y para el caso del concepto de hombre, pues estamos viendo que son, en este caso, la síntesis de las características más esenciales, animalidad y racionalidad, que hacen que el ser humano sea ser humano y no otra cosa. Entonces, cuando nosotros se nos pide, porque queremos comunicar o transmitir a otros nuestra idea del concepto, entonces nos valemos de la definición y aquí vamos a enumerar de una manera taxativa esas características o rasgos esenciales. Entonces vamos a definir, porque así entendemos que es el ser humano, a un animal racional. No vamos a establecer aspectos de género o raza o credo religioso, simple y sencillamente nos quedamos, si ustedes se dan cuenta, en dos rasgos esenciales que representan la esencia del ser humano. Claro, lamentablemente, pues hay algunos, pues todavía a estas alturas de nuestra historia, que pareciera que la racionalidad es un momento ajena a su forma de ser y de pensar, pero ese es otro tema. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? En primer lugar, que aprendan a distinguir o diferenciar estos componentes. Seguimos entonces, que al final el concepto va a ser una imagen, construcción, símbolo, concepción, idea, etc. Entonces, el concepto como tal, de latín conceptus, que significa algo conocido o formado en la mente. Es considerado, y aquí ya viene una definición mucho más técnica de lo que es el concepto, es una unidad cognitiva de significado. Por supuesto que definiciones de concepto podemos encontrar varias, pero todos confluyen en denominadores comunes que establecen en esta exposición que les estoy indicando, que sintetizan la esencia de los objetos, cosas, etcétera, que nosotros tenemos a nivel cognitivo. Bueno, entonces continúo acá y vemos lo siguiente. Si el concepto es un símbolo mental, una noción abstracta que tenemos, en este caso, pues corresponden, y va a haber correspondencia y características comunes, y por qué no decir esenciales a cierta clase de seres, objetos, entidades. Entonces vemos que ahí se sintetizan estos componentes que son comunes, pero adicionalmente son esenciales y que van a distinguir a unos de otros. Entonces, sí, vemos que el concepto como forma abreviada de esas características generales, pero también esenciales que se poseen. La síntesis de esas características esenciales que son inherentes a un objeto. Y esto permite que ese objeto sea lo que es y no otra cosa, puesto que estamos hablando de la esencia misma de ese objeto, ser o cosa. ¿Qué tendríamos acá? Entonces pasamos al ámbito de lo jurídico. Y vamos a encontrar conceptos jurídicos. Obviamente, el derecho como una disciplina de pensamiento humano en el ámbito de las ciencias, al igual que en el arte y otras manifestaciones, pues va a tener sus propias categorías, sus propios conceptos, su propia terminología. Y estas les van a permitir que sea derecho y no otra cosa. Y aquí se les invita a hacer este ejercicio, tan solo recrearse mentalmente en cuanto a, ¿podría el derecho, o qué sería el derecho sin la norma jurídica, sin el concepto de persona jurídica, sin el concepto de deber jurídico o derecho subjetivo? Pues puedo mencionar más. ¿Será que puede existir el derecho
careciendo de estos componentes que lo integran? La respuesta es no. De esta forma, la importancia que presentan los conceptos. Claro, todo concepto, y en este caso jurídico, pues vamos a hablar de ideas y representaciones mentales. Esto va en consonancia con los elementos que caracterizan al concepto en general, pero esto lo reducimos al ámbito de las instituciones jurídicas para poder comprender el derecho. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos comprender el derecho, va a ser una obligación, es indispensable, es una conditio sine qua non el conocimiento o comprensión de estos conceptos jurídicos. Es más, vamos a establecer que los conceptos jurídicos, ya en su clasificación, en el caso de los fundamentales, claro, admiten subdivisión, son susceptibles de emitirse criterios, unos que toman en consideración la forma, que revisten esos conceptos, y otros el fondo, que es el contenido de los mismos. Y por eso es que es importante poderlos ubicar, entender cada uno de ellos, y es lo que vamos a hacer en las sesiones anteriores, posteriores, mejor dicho. Entonces, en el caso de concepto de la norma jurídica, la norma de derecho, han esgrimido ciertos criterios, algunos juristas, que nos dicen que en el concepto de norma jurídica, norma de derecho, encontramos en potencia todos los conceptos jurídicos fundamentales, todos. Y en la relación jurídica se actualizan esos conceptos. Entonces, hay criterios, por supuesto, y claro, voy a explicar esto que a ustedes se los estoy comentando al final cuando realice una síntesis de los conceptos jurídicos fundamentales. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Podemos ver que hay distinción entre los conceptos jurídicos. Unos los podemos clasificar de fundamentales, otros que son históricos o contingentes. ¿Cuál es la diferencia que vamos a encontrar entre unos y otros? Los primeros, me refiero a los fundamentales, estos van a trascender. En el caso de los históricos o contingentes, no trascienden en tiempo y espacio. ¿Por qué unos trascienden y otros no? En el caso de los conceptos jurídicos fundamentales, trascienden, puesto que dentro de las diversas definiciones que ustedes van a encontrar de los mismos, vamos a encontrar categorías esenciales de todo derecho, presente, pasado, positivo o natural, justo o injusto, legislado o consuetudinario. Son esenciales. Es más, se ha dicho que son instrumentos imprescindibles al jurista y al legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico. Tan importantes son que las definiciones van y las definiciones vienen en torno a lo que son los conceptos jurídicos fundamentales. Finalmente, entonces, vemos que en el caso de los conceptos jurídicos históricos, a contrario de los fundamentales, pues estos no tienen esa trascendencia de los primeros. Entonces, estos determinan y están dependiendo de determinado derecho positivo, creaciones contingentes que pueden estar presentes o pueden no estar presentes, que pueden no ser necesarias para la estructuración normativa. Y que de alguna manera vemos que, por ejemplo, en legislaciones tan antiguas como en la legislación griega o romana, pues instituciones y conceptos jurídicos que estuvieron vigentes como la esclavitud, ya en la actualidad no se encuentran. Entonces son conceptos jurídicos históricos, estuvieron presentes en ordenamientos del pasado, pero ya no están incluidos o reconocidos básicamente en las legislaciones del presente. Claro, sabemos que se privilegia como derecho humano la libertad, y por lo tanto está proscrita, está prohibida y es penada cualquier forma de esclavitud del ser humano. Claro, pero hay otras formas mucho más sofisticadas de esclavitud, y hay una esclavitud tecnológica, y podemos ver nosotros cómo lamentablemente se ha ido mermando a nuestras sociedades en el sentido de que hay personas que como autómatas básicamente dependen en un buen porcentaje de la tecnología. Y no estoy criticando ni diciendo que la tecnología es mala, sino el mal uso que se le puede dar en el sentido de que se cede ese espacio de pensamiento para simple y sencillamente ya no generar análisis, discusión, y simple y sencillamente hay quienes ceden su espacio y quieren que otros piensen por ellos. Y eso es un problema bastante delicado.
Entonces debemos retomar la humanidad, ir a los orígenes realmente en donde el hombre, como un ser pensante, es libre y puede en un momento dado, pues, ser protagonista en su manera de pensar y, por supuesto, respetar dentro de los límites establecidos el pensamiento de los demás, sin imposición. ¿Y qué tendríamos acá? Este es el preámbulo. Entonces, tenemos básicamente que continuar y desarrollamos en esta oportunidad el contenido, obviamente, de nuestra primera unidad. Y aquí pasamos al tema que aparece en su contenido programático. En este caso, podríamos hablar de los conceptos jurídicos fundamentales. ¿Qué tenemos acá? 3 aspectos que aparecen en nuestro programa oficial del curso. Les voy a pedir un favor a ustedes y los explicaré en breve. Pero acá tenemos 3 puntos. Definición de conceptos jurídicos fundamentales, enumeración y criterios de clasificación y el problema de la naturaleza jurídica. Vuelvo al favor que les voy a pedir. Si quieren ustedes realizar y me dan el reporte final, pero lo pueden escribir en el chat. Si desean hacerlo, pues van a tomar un cronómetro y van a tomar el tiempo que me llevo en desarrollar estos 3 puntos que están en la pantalla. Si ya están ustedes prestos y dispuestos con su cronómetro en mano, pues comenzamos en este momento. La primera unidad, conceptos jurídicos fundamentales, nos pide la definición, enumeración y criterios de clasificación y el denominado problema de la naturaleza jurídica. En el punto número 1, la definición de conceptos jurídicos fundamentales, podríamos decir que estos son categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resultaría imposible entender un ordenamiento jurídico cualquiera. El punto número 2, que se refiere a la enumeración y criterios de clasificación, pues podríamos decir que de conformidad con nuestro programa, se contemplan, por un lado, los conceptos jurídicos fundamentales formales. Estos versan sobre el contenido de la estructura lógica de la norma y podemos ubicar supuestos jurídicos y consecuencias jurídicas. Nuestro programa les denomina lícitas. En tanto que el otro criterio los clasifica en conceptos jurídicos fundamentales materiales, que se refieren al contenido sobre el cual versa la norma jurídica. Y vamos a ubicar dentro de los conceptos jurídicos materiales, persona, vamos a hablar de hecho y acto jurídico, objeto del derecho, hablamos de derecho subjetivo y deber jurídico, hablamos también de relación jurídica, se menciona petición, acción, pretensión y proceso, y finalmente sanción y coacción. Y en el tema número 3, el problema de la naturaleza jurídica, básicamente se resume en cuanto a la determinación o la problemática que surge para determinar la esencia de las diversas instituciones que son objeto de estudio del derecho. Paramos el cronómetro y la pregunta es, ¿cuánto tiempo? No vayan a abrir el micrófono, en el chat lo pueden ubicar o lo pueden consignar si desean hacerlo. ¿Y se terminó? Esto nos pide la primera unidad, definir. Entonces es importante que ustedes puedan definir apropiadamente qué son los conceptos jurídicos fundamentales. Número 2, es interesante, es importante enumerar y cuáles son los criterios de clasificación. Y número 3, pues saber explicar en qué consiste el denominado problema de la naturaleza jurídica. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos muchos aspectos, son cuestiones importantes. Acá, pues podríamos establecer en cuanto a la definición, pues aquí podríamos mencionar una que es clásica, es más, podría comentarles que esta definición que tienen en pantalla fue la que aparece en mis apuntes allá en
en el momento en que me encontraba en el primer semestre estudiando la carrera de abogacía y notariado. Esta definición, pues, la compartió un respetable, reconocido y apreciado profesor universitario, que fue el licenciado Julio Héctor Ramírez Molina, y que posteriormente, al haber sido yo su alumno, pues me constituí en compañero de cátedra en el curso de Introducción al Derecho. Pues bien, esta fue la definición, indicando que son las categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resultaría imposible entender un ordenamiento jurídico cualquiera. Este ilustre jurista mexicano, Eduardo García Máinez, nos propone esta definición. Pero vamos a analizar esta definición. Cuando nosotros vemos, y esto es importante que lo entiendan, más que se aprendan de memoria las definiciones, me interesa que las puedan explicar. Si ustedes comprenden, por supuesto, el contenido de las mismas, pues créanme que va a ser mucho más fácil que puedan ustedes tener ese éxito en el desarrollo del estudio de nuestra carrera. Cuando se habla de que estos conceptos jurídicos fundamentales son categorías, debemos reflexionar lo siguiente. Por supuesto, ustedes saben que la ciencia es un conjunto de conocimientos. Y como conjunto de conocimientos existe lo que se denomina las categorías científicas. ¿Y qué es una categoría científica? ¿Cuáles son las categorías de las ciencias? Pues entonces vamos a hablar de conocimientos que se encuentran en el más alto nivel o grado dentro de las ciencias. Entonces esto significa que los conceptos jurídicos fundamentales son categorías de la ciencia del derecho. Son conceptos del más alto nivel. Aparecen en este caso en esa parte que podemos decir superior de la ciencia. Luego aparece el calificativo de irreductibles. La irreductibilidad, ¿qué significa? Por supuesto, no pueden reducirse, no pueden disminuirse, no pueden ser menos. Porque, de ser así, al reducirse, al no estar presentes, esto es, en cuya ausencia, la ausencia implica la no presencia. ¿No presencia en qué? En cuanto al sujeto cognoscente, pues carece de conocimiento de los mismos. En caso de estar ausentes estos conceptos jurídicos fundamentales, el efecto que se produce sería la imposibilidad de poder entender o comprender este y cualquier ordenamiento jurídico. Entonces, esta sería una de tantas definiciones, y es clásica la definición de los conceptos jurídicos fundamentales. Ahora bien, lo que voy a hacer a continuación, claro, no están los libros, no están los folletos, no vengo a recitar libros ni folletos, simple y sencillamente vengo a compartir mi conocimiento con ustedes. Si analizamos esta definición que es clásica, pues podríamos decir lo siguiente. Es una definición que, a mi criterio, está estructurada de manera o en sentido negativo. Negativo no significa en términos inapropiados o en un momento dado incorrecta o erróneamente planteada, no. La negatividad radica en cuanto a que esta definición enfatiza la carencia, la ausencia, la no presencia de los mismos en el sujeto cognoscente. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es un ejercicio intelectual. En este momento vamos a construir una nueva definición y voy a someterla a la consideración de ustedes. ¿Cómo nos quedaría? Son las categorías, y con el respeto del ilustre y reconocido jurista, pues me voy a permitir realizar la siguiente reestructuración, pero voy a reestructurar en sentido positivo esta definición de conceptos jurídicos fundamentales. Y dice así: son las categorías o nociones irreductibles en cuya presencia, noten que estoy sustituyendo ausencia por presencia, resultaría posible, estoy sustituyendo imposible por posible, entender un ordenamiento jurídico cualquiera. ¿Cómo quedó la definición? Son las categorías o nociones irreductibles en cuya presencia resultaría posible entender un ordenamiento jurídico cualquiera. Y de esta manera, entonces, les propongo y someto a su consideración la definición de conceptos jurídicos fundamentales, pero en sentido positivo.
¿Qué tenemos acá? Muchas cosas por platicar. Vamos a entender que en la enumeración y criterios de clasificación, pues ya les había comentado, en nuestro programa oficial desarrolla los conceptos jurídicos formales que hacen relación a la estructura lógica de la norma. Y dentro de estos ubicamos el supuesto jurídico y las consecuencias jurídicas. Nuestro programa le denomina lícitas. Y dentro de los conceptos jurídicos fundamentales materiales vamos a ubicar aquellos conceptos que hacen alusión al contenido sobre el cual versa la norma jurídica. De esta manera, pues nosotros vamos a establecer básicamente que en los formales aparecen estos dos, el supuesto jurídico y las consecuencias jurídicas lícitas. Claro, y esta es la unidad número 2, donde vamos a desarrollar los conceptos jurídicos fundamentales. Vamos a hablar de estos dos componentes lógico-estructurales de la norma y adicionalmente, pues vamos a mencionar la denominada ley de causalidad jurídica. Y dentro de los conceptos jurídicos fundamentales materiales, pues tenemos los que les mencioné, persona, hecho y acto jurídico, que son medios de realización de supuestos, el objeto del derecho, derecho subjetivo, deber jurídico, relación jurídica, petición, acción, pretensión y proceso, sanción y coacción. ¿Qué nos quedaría entonces? Pues vamos a platicar ya del punto número 3 en la siguiente sesión, relacionada con, en este caso, la denominada o el denominado problema de la naturaleza jurídica. ¿Y qué nos queda entonces? En este caso, pues este será el tema con el que vamos a abrir nuestra sesión, la clase virtual de la próxima, el próximo día. Bueno, entonces, ¿qué me resta, mis estimados amigos? Pues voy a dejar hasta acá básicamente las reflexiones y vamos a dejar acá la explicación de la temática, instándolos a ustedes, por supuesto, para que como seres humanos, en un momento dado que están dispuestos a estudiar esta compleja mecánica operacional del derecho, pues ustedes lo puedan entender, lo puedan comprender, saber que el derecho, por supuesto, es un instrumento, saber que de alguna manera nosotros tenemos un imperativo y es lo que nos corresponde desde el punto de vista científico a nivel universitario, generar básicamente estudiosos del derecho que sean libre pensadores, que nadie piense por nosotros, vamos a aportar y por supuesto el aporte que nos corresponde es a nivel intelectual. Sin más, entonces, no me resta más que agradecer su paciencia. Regreso acá con ustedes, derivado del compromiso que adquirí de responder sus preguntas y comentarios. Bueno, entonces acá, pues veo que me establecieron, gracias por bien que ustedes siguieron la secuencia, pues en 2 minutos, básicamente se desarrolló el contenido de ese tema. Si ustedes se dan cuenta por qué desarrollamos reflexión, por qué desarrollamos análisis, porque el compromiso que adquirí con mis estudiantes fue compartir sin reservas el análisis desde la perspectiva científica del derecho y, por supuesto, despertar en ustedes esa inquietud de ser cada día mejor. Claro, vamos a tener una sociedad convulsionada, vimos las lamentables muestras de personas que en un momento dado, pues, por supuesto, se han dedicado a la tarea y se siguen dedicando a la tarea de estar boicoteando salones virtuales, estar en un momento dado generando conflictos, pero esto es dentro de una sociedad convulsionada. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Por supuesto, ante la oscuridad, pues ser una pequeña luz para poder disipar las tinieblas y obviamente tener ese luchar contra la ignorancia y por supuesto ser como un faro que guíe a través del conocimiento científico y por supuesto invitar a la reflexión, el análisis, la proposición, la crítica constructiva. Su pensamiento crítico es muy importante y por supuesto saber que podemos construir entre todos una mejor sociedad sí, solo sí, nosotros dentro del ámbito que nos corresponde, nuestras herramientas son intelectuales y por lo tanto son la vía de la racionalidad, es lo que debe inspirar básicamente a quien en un momento dado aporta en un momento conocimiento para tratar de disipar. Nos corresponde entonces llevar luz en donde hay espacios de oscuros
en donde están sumidos en la ignorancia. Entonces tenemos esa responsabilidad, ustedes son agentes multiplicadores del conocimiento y por supuesto nosotros somos protagonistas de nuestra propia realidad. Y no vamos a esperar, por supuesto, el cambio que venga primero de afuera, el cambio es interno y podemos mejorarnos a nosotros mismos con nuestra manera de ser, de pensar y de sentir y formar parte de una nueva generación de abogados, de estudiosos del derecho que están comprometidos, por un lado, con la racionalidad y segundo, con la justicia. Sin más, mis amigos, pues si alguien quiere participar, si no hay ningún comentario, les agradezco su paciencia, su atención, bienvenidos a mis cátedras y continuamos en la próxima sesión. Feliz tarde a todos y éxitos. José, Juan José, ¿sí? ¿Quería participar? ¿No? Fue error, licenciado, disculpe. No, bueno, gracias mis amigos, feliz tarde, éxitos y a seguir estudiando todos. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciado.